Buenas, somos el grupo número 13. Estamos conformados por, Elix Espinal. Vera Joyce. y mi persona, Giancarlos López. Nuestro tema se trata de la implementación de un intercambiador de calor a una empresa agroindustrial que se dedica al servicio de lavado y lo que es POE. A continuación, mi compañera les va a explicar nuestro esquema. Bueno, pues aquí está nuestro esquema. Tenemos un intercambiador de calor de coraza y tubo que va a trabajar contracorriente. ¿Por qué contracorriente? Porque van a ser dos corrientes que van a ir en sentido contrario. Por este lado tenemos que va a ingresar agua caliente por este tubo rojo y saldrá agua, bueno, la misma agua, pero disminuyendo su temperatura. Por este otro lado, va a entrar agua en contracorriente, obviamente por las tuberías, el agua fría que a su paso va a ganar calor y aumentar, bueno, pues su gradiente de temperatura. Estos pasos de aquí, esta de aquí, el TS, lo vamos a conocer como temperatura de entrada del fluido caliente. Tenemos también por acá este que lo vamos a conocer como TSC, que es temperatura de salida del fluido caliente. Tenemos por acá este lado el TEF, que es la temperatura de entrada del fluido frío. Y bueno, pues tenemos por este otro lado, que es, lo conocemos como el TSF, que es la temperatura de salida del fluido frío. Bueno, para nuestro esquema, hemos utilizado un calefón industrial a gas que va a enviar agua caliente, que va a ingresar a una temperatura, bueno, pues de 90 grados centígrados. Posteriormente va a cumplir su función y va a salir por este otro lado con 70,84 grados centígrados. Que bueno, que esta agua va a ser utilizada para efectos didácticos, educativos y prácticos, eh, para utilizarlos en operaciones de limpieza llamado POES. Bueno, pues esta agua fría va a ingresar por este lado de aquí y va a salir a una temperatura superior a 37 grados, que es por la parte de acá, en donde va a ser utilizada en la parte de, bueno, pues de los lavados, de en la sesión de limpieza. Y bueno, pues este ha sido nuestro esquema, que es básicamente para lo que lo vamos a utilizar. Una vez explicado el esquema de nuestro proyecto, nosotros para poder diseñar este programa vamos a utilizar algunos valores que estén acorde con la ficha que ya se aprobó. Esta ficha que aquí, esta ficha técnica tiene todos los valores que vamos a calcular, pero sin embargo nos va a ayudar, o sea, la vamos a tomar de ayuda para ciertos valores para poder hallar unas incógnitas. Ese cuadro que vemos aquí lo tomamos como referencia, como ayuda, que son datos generales, datos que son dados por la ficha técnica, datos que vamos a calcular, en fin, como podemos ver aquí. Tenemos el CPS, el CPF, todos los datos. Y a continuación vamos a resolver cada uno de los literales planteados en nuestro proyecto. El literal A, determinar colores específicos de los corrientes y las temperaturas de entrada del fluido caliente precedente al calefón industrial para alcanzar las temperaturas de salida requeridas. En esta de aquí lo primero que vamos a hacer es un balance de energía, que esta de aquí es el calor que ingresa al proceso, que es igual al calor que sale. Entonces, planteando esta ecuación, tenemos que tenemos el CPS por el flujo de calor, por las variaciones de temperaturas de entrada de calor menos la de salida de calor. Este aquí va a ser igual, pero va a ser de fluido frío. Entonces tenemos que la temperatura de entrada de calor es igual a la temperatura de salida de fluido frío. Que eso va a ser más el CPC por el MF por la variación de las temperaturas de salida de fluido frío menos
la temperatura de entrada del fluido frío por el CP dividido por el CPF por el flujo máximo de calor. Entonces, teniendo eso, nosotros lo que vamos a continuar a hacer es vamos a hacer un promedio de temperatura, que la temperatura media del fluido va a ser igual a la temperatura de salida del frío del fluido más la temperatura de entrada de fría del fluido frío. Dividido por 2, teniendo eso ahí, que la temperatura media del fluido nos va a dar un 33.83. Entonces, esto de aquí, este 33.83 le vamos a buscar un intervalo. Un intervalo que es su intervalo superior e inferior. El inferior va a ser el 30 y el superior el 35. Entonces, buscamos su CP, que va a ser 4.178 y 4.178. En este caso va a ser el mismo. Aplicando para encontrar el CPF, vamos a aplicar el inferior, que va a estar multiplicado por el superior y menos el inferior. Y que nos va a dar un resultado del CPF, va a ser el 4.197. Teniendo eso, nosotros vamos a calcular el calor específico del fluido caliente. Aquí, en este caso, vamos a asumir una temperatura porque no la tenemos. Entonces, vamos a asumir, dado esto, vamos a asumir una temperatura de 78.50. A esta temperatura también le vamos a buscar lo que es un intervalo. Su intervalo superior e inferior, que en este caso sería 75 y 80. Que en este caso para encontrar el CPC. Entonces vamos a que el inferior es de 4.193 y el superior es de 4.197. Aplicando esto nos da que el CPC es igual a 4.196. Pero ese CP es calculado con una temperatura asumida. Ya teniendo todo esto calculado, ahora sí podemos, como ya tenemos el CPC, el CPF y esto aquí que fue dado por el sistema, nosotros ahora sí vamos a proceder a tener una temperatura de entrada calculada. Entonces, aplicando todo eso nos da que nuestra temperatura de entrada calculada va a ser igual a 90.15, pero no nos vamos a quedar con esta temperatura porque ya como los dije anteriormente, se dio base a una temperatura asumida. Como ya tenemos todos los valores, ahora sí vamos a sacar nuestro CP. Cogiendo este 90, vamos a la tabla y le sacamos también, y le buscamos su intervalo. Aquí, su intervalo, como es 90 y 95. Queda de 4.26 y 4.212. Teniendo eso de ahí, nosotros corregimos nuestro CP, que anteriormente nuestro CP era de 4.19 y ahora el corregido, ya con los datos, es de 4.20. Teniendo eso, nos da que nuestro CPC corregido va a ser de 4.206. Ahora vamos a calcular lo que es la temperatura de entrada de fluido caliente. Ya la corregida, porque anteriormente nos había dado 9.90, pero como era asumido, ya tenemos todos los datos, nos va a dar. Y obteniendo y corrigiendo el CP, nos da que nuestra temperatura es de 90.20. Similar, como ya les había dicho, acá nosotros empezamos de que la ficha nos daba que comenzábamos con una temperatura de 90, y nos da similar a nuestra temperatura de nuestro proyecto. Entonces, teniendo ya nuestra temperatura corregida que es 90.20, entonces nuestra ficha técnica nos decía que era de 90, pero lo más cercano que pudimos nosotros era de 90.20. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que para nosotros tener una temperatura de salida ideales como de 30 y de 37, de 70.87, el calefón industrial nos debe suministrar un flujo de 1080, como lo vemos acá. Un flujo de 1080.
kilogramos sobre hora. Entonces, a una temperatura de 90. Bueno, esta de aquí sería la función que tendría que estar alimentando nuestro calefón. Como siguiente punto, tenemos que, como segundo tenemos que determinar la diferencia de temperatura media logarítmica de intercambiador de contracorriente con factor de corrección. Entonces, aquí nos estamos enfrentando a un intercambiador contracorriente. Ese de aquí va a ser lo contrario. Va a entrar por donde sale el fluido frío y va a salir por donde entra el fluido frío. Entonces es todo lo contrario. Eso es lo que nos estamos enfrentando. Ahora vamos a calcular la diferencia de temperatura media logarítmica contracorriente. Que esta de aquí vamos a utilizar las temperaturas que ya teníamos y va a ser más fácil porque ya esto aquí ya está calculado, ya nos dio el sistema. Entonces, delta 1 va a ser igual a 52,54 y delta 2 va a ser igual a 40,89. Siendo eso así, vamos a encontrar nuestra diferencia de temperatura media logarítmica, que está aquí reemplazando las temperaturas, nos va a dar que es igual a 46,45 redondeado. Entonces, luego de eso vamos a calcular la temperatura media, vamos a calcular el coeficiente de R y de P. Vamos a utilizar las temperaturas mismas y nos sale que R es igual a 2,58 y P a 0,12. Entonces, como nos pedía nuestro literal hallar gráficamente el factor de corrección F, vamos a usar esta gráfica de PER, donde graficamos R y P, donde P va a ser a 0,12 y R va a ser igual a 2,52 y nos va a dar que F va a ser a 0,97. Entonces, ya teniendo el factor de corrección, nosotros vamos a reemplazar. Como también ya tenemos nuestra diferencia de temperatura media logarítmica, tenemos que nuestra delta T va a ser 45,05 grados centígrados, nuestra diferencia de temperatura. Entonces, ya para terminar, vamos a calcular el intercambiador, donde tenemos, en este literal de aquí vamos a ver que en función de las temperaturas halladas, determinar el coeficiente de conductividad a las corrientes de viscosidad dinámica. En este de aquí vamos a hacer similar a lo que ya sé, vamos a interpolar en esta tablita de propiedades de las aguas saturadas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, para todo es lo mismo, para la viscosidad, para la viscosidad dinámica de fluido, para el número de Prandtl, para la densidad de flujo frío y para la densidad de flujo caliente. Entonces, voy a dar un breve ejemplo. Entonces, aquí tenemos, como esta temperatura ya la teníamos, vamos a interpolar, vamos a buscar su superior y su inferior. Su inferior vendría siendo 30 y 35. Vamos aquí a la tablita y vemos que es de 0,615 y 0,623. Cogemos el inferior, lo ponemos que este de aquí sería más la temperatura que se está interpolando, menos la inferior y las dividido para la temperatura superior menos la inferior. Y esto de aquí va a ser para lo que se ha buscado en la tablita, para este de aquí y para este de aquí. Y nos va a dar que el coeficiente de conductividad térmica de fluido frío es igual a 0,621. Asimismo va a ser para todo, para el calor del fluido caliente, para la viscosidad y para todo. Ya teniendo eso, vamos a resolver nuestro siguiente literal. Ok, voy a continuar con el literal D. En el literal D tenemos que determinar las dimensiones del intercambiador requeridas. Ya, como paso 1 vamos a calcular el diámetro interior del tubo. Ya no usamos nuestra fórmula, que es el diámetro interior del tubo es igual al diámetro de la tubería, pero exterior, menos la multiplicación del espesor del tubo por 2. Ya, reemplazamos nuestra fórmula y nos da que el diámetro de la tubería interna es de
18,04 metros. Ya. Ahora, como segundo paso, vamos a también calcular el área interna de la tubería que se usa. Ya. Usamos nuestra fórmula, que es el área interna es igual a pi por diámetro interno, el diámetro que calculamos anterior, al cuadrado sobre 4. Luego reemplazamos y nos da que tenemos un área de 0,0026 metros al cuadrado. Ya. Para esto también vamos a calcular el área total de nuestra tubería. Ya. Para esto la fórmula que usaremos es el área interna de la tubería la multiplicaremos por el número total de tuberías que se usan. En nuestro caso, nuestro planteamiento nos dice que estamos usando 5. Entonces, multiplicamos el área interna que calculamos aquí por 5. Este es el resultado que nos da de 0,00128 metros al cuadrado. Ya. Ahora vamos a calcular la velocidad. Usamos nuestra fórmula, que es masa igual a la velocidad por densidad por área. Luego reemplazamos la velocidad, luego reemplazamos los datos y obtenemos nuestra velocidad. Ya. En el literal E, para continuar con el literal E, tenemos que determinar el coeficiente de calor en el lado del tubo. Para esto vamos a usar nuestra fórmula, ya, JH, que es el factor de transferencia de calor, Frank, y luego lo que aquí más vamos a necesitar es la relación que hay entre la longitud y el diámetro interior. El Reynolds, que también tenemos que calcularlo para luego poder calcular el factor de transferencia. Así que aquí relacionamos la longitud sobre el diámetro interior, la longitud del tubo que nos da la ficha técnica, el diámetro interior de nuestra tubería, que la calculamos en antes, ya, nos da una relación entre 57,54. Luego calculamos el número de Reynolds, ya, y calculando el número de Reynolds nos da 14.403,5. Ya. En este vamos a usar nuestra tablita, ya, donde nos dice que el número de Reynolds es de 14.000, lo ubicamos de 10 a la cuarta, ya. Luego vemos ahí las líneas que vienen aquí, ya son de 48, 120, como les decía que era de 57, va a estar entre medio de estas dos líneas. Entonces subimos hasta donde nos intersecta aquí, nos vamos recto, y donde intersectan la mitad de las líneas de 48 y de 120, ahí es. Entonces seguimos la línea y nos da que es 4. Entonces nuestro factor de transferencia de calor va a ser 0,040. Ya, luego reemplazamos todos los datos encontrados y lo que ya obtenimos, ya obtuvimos con los anteriores cálculos en nuestra fórmula, y vamos a encontrar nuestra determinación de coeficiente de calor. Ya, ahora nos continuamos con el literal F. En el literal F vamos a determinar las dimensiones de la carcasa del intercambiador de calor. Ya. Para esto, como primer paso, vamos a calcular el área de la carcasa. Ya, el área de la carcasa está por el diámetro exterior, por B, por C, sobre 149 por PT. Esto es de B o C, esto nos da la ficha técnica. Vamos a buscarla acá. Ya, ok. El B, literal, el B es el espacio que hay entre los deflectores. Aquí en la imagen tenemos, vamos a explicar aquí. Aquí está nuestro esquema. Es el espacio que hay entre estos deflectores que están aquí. Ya. Ya, ahora PT. PT es la distancia que hay de centro a centro de tubería. Ya. Y la C, el literal C, es el espacio que hay entre los tubos que estamos usando. Ya. Aquí tenemos, todos estos datos nos da la ficha técnica, ¿ya? Y aquí tenemos las conversiones al sistema internacional. Ya, ahora sí, volvemos a nuestro literal para reemplazar los valores y obtener el área de la carcasa. Ya, ahora sí, reemplazamos los valores que encontramos arriba, que nos dio la ficha técnica, y obtenemos el área de la carcasa. Ya, luego, como segundo paso, vamos a calcular el diámetro equivalente. Ya, tenemos nuestra fórmula, 1,10 dividido por el diámetro interior, el que encontramos en antes, sobre el número que se encuentra en las tablas. Bueno, reemplazamos aquí los valores y obtenemos que el diámetro equivalente es de 0,0274 metros. Por último, calculamos la velocidad másica, ¿ya? Donde tenemos la masa calorífica dividido por el área de la carcasa, y obtenemos nuestra velocidad másica. ¿Ya? A continuación va a explicar mi compañera. Bueno, listo.
nos vamos a ir ya al literal G, donde nos toca determinar el coeficiente de calor en el lado del tubo H, que este quiere decir, bueno, pues en la parte externa del tubo. Tenemos aquí, hemos colocado, bueno, pues esta ecuación, dándonos un valor, ya simplificando los valores, ya nos dio un valor de 57.54, que es la relación de L sobre D. Para esto, bueno, ya calculamos el número de Reynolds también, que nos da un valor de 10.913.7. Para que posteriormente con estos dos valores nos vayamos acá en la parte inferior de la tablita, donde vamos a hallar el factor de transferencia de calor. Bueno, con el número de Reynolds lo vamos a ubicar acá, que nos da de 10 a la cuarta. Bueno, vamos a subir por este lado de aquí, donde vamos a encontrar en este punto la relación de L sobre D, que nos da 57.54, como ya lo habíamos calculado anteriormente, ubicándolo por aquí en este ladito, en este punto. Para esto vamos a trazar una línea en la parte izquierda, que nos da un resultado, bueno, pues de 5. Este va a ser nuestro JH, que es de 0.0055, ya lo tenemos aquí. Bueno, para esto ya vamos a calcular el HE, que es el calor de la parte externa del tubo. Bueno, ya hemos calculado, ya hemos puesto la ecuación, hemos calculado los valores, dándonos un resultado de 1714.4. Para esto vamos a ir a nuestro último literal, que es el literal H, que vamos a determinar el coeficiente global de transferencia de calor, área de intercambio y longitud. Bueno, para esto primero vamos a calcular el KT. Bueno, esta es la sumatoria de los calores de intercambio, esta es la sumatoria de los calores específicos, que tenemos el KF más el KC, nos da un resultado de 1.29. Bajamos por este lado, una vez ya calculado el KT, vamos a calcular el coeficiente global de transferencia de calor, que nos da un resultado de 747.78. Bueno, estas nomás son fórmulas que lo que hicimos es, bueno, es calcularlas ya dándonos un resultado. No nos vamos a demorar mucho en eso, sino que nos vamos a ir a la ficha técnica. Bueno, una vez ya calculado esto, vamos a calcular el área de intercambio, que es el AS, ya nos da un valor de 0.725. Y bueno, por último, el cálculo de la longitud, que nos da 1.081. Como lo dije anteriormente, no nos vamos a centrar mucho en esto porque solo son fórmulas que, bueno, que ya han estado calculadas, y nos vamos a ir a la parte superior para irnos a comparar los resultados con nuestra ficha técnica. Bueno, para esto vamos a comenzar con la temperatura. Bueno, pues el fluido caliente, que en nuestra ficha técnica nos da 90, y ya en la tabla nos da un valor de 90.20. Tenemos por aquí también calculado la viscosidad dinámica, que en la tabla nos da un valor, bueno, caliente. Primero vamos a ver el caliente, que nos da un valor de 0.35, y bueno, pues en nuestra tabla nos da un valor de 0.35. Vamos a calcular el fluido frío, que nos da un valor de 0.72 en nuestra ficha técnica, y en la tabla nos da un valor de 0.74. Tenemos también el calor específico, que está aquí, que en caliente nos da 4.19 y en la tabla nos da 4.20. Tenemos también el calor específico del fluido frío, que nos da un valor de 4.17, y en la tabla también nos da un valor de 4.17. Nos vamos a ir para el coeficiente de conductividad térmica, que, bueno, pues en la de caliente, del fluido térmica caliente, que nos da en la ficha técnica un valor de 0.67, y en la tabla también nos da un valor de 0.67. Tenemos el fluido frío, que nos da un valor de 0.62, y en la tabla también nos da un valor de 0.62. Tenemos por acá también
¿dónde está la velocidad? Que bueno, nos da un valor de 0.60 en nuestra ficha técnica y en la tabla nos da 1.59, que bueno, está entre ese rango. Tenemos también el intercambio, calor intercambiado, que nos da aquí en nuestra ficha 24.11 y bueno, entonces, en la tabla nos da también 24.43. Tenemos más abajo el MTD, que es la diferencia de temperatura media logarítmica con un factor de 45. Aquí está, con un valor de 45 y en la tabla pues también nos da ese resultado. Bueno, esto ha sido nuestra comparación con nuestros valores y con la ficha técnica. Espero les haya gustado. Muchas gracias.